Namaskar, bendiciones y bienvenidas a quienes vayan a escuchar este video, este mensaje. Espero que haya un buen audio. Voy a seguir hablando a través de esta conexión. Quisiera tomar un momento para hablar sobre el proceso de muerte, vida, nacimiento, renacimiento. Me han preguntado sobre esto, entonces si te quieres quedar aquí a explorar sobre este tema, vamos a explorar sobre este tema un tiempo, unos minutos. Bienvenida, Sandra. Y sin duda la muerte pues es una de nuestras más grandes pruebas. Todo ser que ha encarnado y que está manifiesto en una realidad, manifiesta, esto es solo una de muchísimas posibilidades en el multiverso, va a desencarnar, va a dejar su cuerpo, va a dejar el vehículo de su cuerpo físico. Los cuerpos físicos, como sabemos, pues tienen una duración de determinada cantidad de años y el alma tiene una duración eterna. Aunque se dice que también el alma en un ciclos cósmicos tiene una cantidad de años muy alta y muy grande a lo largo de toda una historia de la evolución del alma. El sistema de renacimiento es un sistema que también podría pensarse que es un sistema prisión de renacimientos. Ningún alma, al menos que tenga una voluntad o un deseo de hacerlo, necesita estar conectada con un lugar en específico de una manera interminable. Generalmente los ciclos de renacimiento tienden a ser muy largos, pero cualquier alma puede liberarse de ese ciclo y de ese sistema en específico en el que ha nacido. Entonces esto es, si tú eres un ser que has nacido en este plano y tienes varias encarnaciones en este plano, no significa que te tengas que quedar aquí, no significa que tengas que continuar con este momento de evolución. Lo que tiende a pasar con el proceso voluntario de transmigración, les voy a dar algunas ideas básicas. Esto es una clase que extraje algunas ideas que quería compartirles de una enseñanza que doy en mi entrenamiento Madre Tierra, Portal al Mundo del Espíritu. En ese entrenamiento exploramos en la tercera parte específicamente el proceso de morir, porque realmente todo camino espiritual, todo camino profundo de sanación y de evolución de la conciencia te debe dar instrucciones necesariamente, ¿sí? Sobre algo que nos va a pasar a todos. Entonces hay muchas versiones que están escritas y sobre todo hay versiones que nosotros mismos experimentamos a través de procesos energéticos. Probablemente los procesos energéticos sean los más importantes para poder dejar los paquetes de energía que están contenidos en nosotros, en nuestro sistema. La razón de por qué las almas se atan a este plano es porque a veces actuamos como almas en reciprocidad y a veces no. Entonces, cuando no hacemos una resolución de esos actos en reciprocidad con la vida y con nuestro entorno, entonces nuestros cúmulos frecuenciales empiezan a alojarse en nuestro sistema. Esto se puede ir desprendiendo progresivamente y en un momento determinado vamos trabajando y sanando cada uno de nuestros centros energéticos. El momento de la muerte es un momento especial, importantísimo, donde se abre una puerta, particularmente la puerta en el cerebro, que sabemos que se activa en ciertos momentos en estados meditativos y a través de ciertas asistencias de medicinas energéticas también. Cuando abrimos este lugar en nuestro cerebro, pues nos damos cuenta de la realidad entre planos y la realidad multidimensional que existe en todas las dimensiones que existen y que hay. Bienvenidas por favor. Y pues un alma generalmente no va a saber cómo morir si no ha sabido cómo vivir y si no ha hecho un proceso interno de resolución energética que lo lleve eventualmente a un estadio en donde pueda encontrar paz. Es algo muy triste que nuestra cultura no fomente una educación o una sabiduría para algo que es inevitable y algo que nos va a pasar absolutamente a todos los seres que estamos aquí, que es el proceso de morir. En la gran mayoría de los casos yo lo que he observado es que la gente se desconecta de su proceso consciente de muerte
y muchas veces 10 o hasta 15 años antes de que un alma desencarne, deja de poner presencia, atención. Y entonces esta alma, bienvenidas a Ingrid, quien está llegando, Marisol, estas almas tienden a perder y mucho la conciencia de lo que les está pasando, y entonces abren susceptiblemente, o sea, en esa susceptibilidad, en esa vulnerabilidad, se abren a influencias del entorno que no son favorables para su evolución más allá del proceso de la vida. Entonces, esto es algo que se puede revertir, ¿sí? La gran mayoría de los maestros y maestras sabios, visionarios de las tradiciones espirituales del mundo, siempre han sabido cómo morir en cualquier momento. De hecho, casi todos, el proceso del yoga, el proceso de la sabiduría, de la evolución de la conciencia, también reside en voluntariamente saber de antemano el momento de muerte y saber de antemano cómo prepararse, porque esto requiere una serie de preparativos para que naturalmente dejemos y se dejen las cosas de la mejor forma posible en nuestro entorno. Hoy en día muchas almas están decidiendo transformar, porque en el momento en que hay en el momento en que se recicla un cuerpo y un estadio de la conciencia, esto hace que el alma inmediatamente experimente un estadio de pura energía positiva, en la gran mayoría de los casos. Aunque cabe decir que hay ciertas dificultades, ciertos peligros en ese momento, porque es un momento, es una ceremonia tal vez la más sagrada que puede vivir en la vida de una persona. La ceremonia es un momento de muerte, y las tradiciones han sabido resguardar y proteger muchísimo esos espacios para que esa alma pueda, a través de sus muy diversas y tal vez infinitas posibilidades de experimentación, pues pueda alojarse en la experimentación más alta que existe de todas las posibles. Entonces es un momento realmente muy poderoso, realmente muy fuerte. Desde el punto de vista filosófico, pues es una tragedia que se vaya un ser amado y un ser querido, y a la vez es un acto de plena liberación, tanto para los que se quedan como para los que se van. Naturalmente la muerte pone en contexto toda la vida, ¿sí? Y si vemos que todos los que estamos aquí encarnados, de hecho nos vamos a morir, no tendríamos por qué tener un día más para molestarnos y afectarnos de ninguna manera. Deberíamos de poder tomar esta oportunidad al máximo y poder hacer el máximo del tiempo que nosotros tenemos presentes en este breve espacio. Es un breve espacio, es muy rápido la vida. Recordemos que la vida en sí es un bardo, es un estadio de transición. Una de las tradiciones, o bueno, la gran mayoría de las tradiciones son los acuerdos generales de la razón de la encarnación en la vida humana. Significa que existe un gran potencial de evolución, y más ahora. Hoy existe un potencial de evolución inmenso. Entonces las almas que están decidiendo que pueden reciclar esos grandes paquetes de energía alojados en ellos, esos grandes paquetes de densidades que han venido acumulando a lo largo del tiempo por muchos renacimientos, son las almas que están quedándose también en elección propia para poder asistir a la liberación de la humanidad de las cadenas pesadas que lo han venido pues subyugando a lo largo de una historia humana, que poca gente conoce. También la historia humana, realmente los humanos conocemos muy poco realmente de cualquier cosa. Entonces naturalmente conocemos muy poco de nuestra vida, conocemos muy poco de la muerte, conocemos muy poco de dónde nos vamos a ir después de morir, porque vivimos vidas basadas en la inconsciencia y en la ignorancia. Entonces eso no nos ayuda en lo más mínimo. Y el trabajo de muerte, pues en algunas tradiciones siempre se le ha llamado un trabajo de renacimiento, muerte y renacimiento. Entonces a lo largo de nuestra vida, si aprendemos a reciclar nuestra propia energía, vamos a poder morir muchas veces y vamos a poder renacer muchas veces. Mitológicamente podemos hacer uso de la fuerza del animal, ¿no?, de poder dentro de la tradición chamánica, que es el ave fénix, que es capaz de morirse
de irse totalmente a las cenizas, de transformar toda una identidad 100% y renacer como el fuego fulgente que va hacia la meta y destino de toda alma, que es el gran sol central, es la reunificación. Muchas almas no deciden regresar a la fuente porque por muchas razones. Porque en sí nadie sabe la energía primaria de la creación, nadie ha llegado a la energía primaria de la creación, y se dice que nadie ni los seres más evolucionados del cosmos, que son probablemente seres de la novena, octava dimensión, incluso entre ellos estipulan que cada ser que ha intentado ir hacia la esencia pura de la fuente primaria de la creación es tan exorbitante el poder y la fuerza de emanación de luz que existe en ese reino, que ya no puede regresar. Es como vas a un lugar que es tan bello que pues te vas a olvidar de regresar a donde estabas. Entonces en ese sentido es un gran alivio, como decía Rumi: cuando yo nací yo lloraba y todo el mundo reía, y cuando yo muera yo voy a reír y todo el mundo va a llorar, ¿sí? Entonces es este cambio final de entender que la liberación siempre ha existido desde el mundo del espíritu, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la vida tiene una tarea, tiene un propósito de alma. En la medida en la que nos alineamos y conectamos con ese propósito de alma, vamos adquiriendo la liberación de estos grandes paquetes y vamos liberándonos de la rueda del renacimiento, ¿sí? En realidad nadie quisiera renacer en condiciones pues tal vez actuales. Hoy sean una de las más difíciles condiciones actuales que hay humanamente. Sin embargo, simultáneamente existe ese gran potencial para morir tantas veces sea necesario y renacer en un nivel muy alto, ¿sí? En tu propia conciencia, en tu propia energía. Entonces es algo muy importante. Yo no sé cómo ustedes lo vean, a mí me parece que lo es, que es algo muy importante explorar el significado de la muerte, saber el trayecto de la vida, saber el trayecto de la muerte, orientarnos, protegernos del momento donde nuestros seres queridos y nosotros mismos pasamos por momentos en donde estamos en un estado de completa apertura y completa vulnerabilidad ante la emanación de la liberación plena de todas nuestras energías. Algunas personas pues han vivido ya momentos de muerte cercanos. Yo he tenido varios momentos donde ya he sentido el desencarnar en muchas ocasiones. Muchas veces fueron montañas. También simultáneamente ante la belleza de la liberación final del cuerpo, y a la vez pues también es ese reciclamiento de energía que volvemos a recibir. Y en un sentido, cuando hacemos eso, entonces llega un punto, como decía el maestro Zen, cuando entendemos que la vida y la muerte no es más que la misma cosa, entonces ya no sufrimos ante la vida, ya no sufrimos ante la muerte. Realmente esto se dice fácil, pero requiere un gran trabajo personal, por supuesto, para que esto pueda llevarse a cabo. Chandogya Upanishad, les voy a leer este texto, esta cita. Es una cita que me gusta mucho. Dice: de aquellos que parten de este mundo sin saber quiénes son o lo que realmente desean, no tienen libertad ni aquí ni en lo que vendrá. Pero aquellos que dejan este lugar sabiendo quiénes son y lo que realmente desean, tienen libertad en cualquier lugar, tanto en este mundo como en el que sigue. Entonces son dos cosas: quién eres y qué quieres. Y ya sabemos que estas dos cosas son muy difíciles de contestar, porque a veces queremos cosas que están motivadas por una voluntad disminuida por el ego, no queremos algo para nuestra alma. Y a lo largo de nuestra vida estamos muy distraídos por noticias, por información, por un estilo de vida que no nos lleva a saber e investigar la ciencia del alma y la ciencia de lo que nosotros realmente queremos para nuestra existencia y para lo que queremos después de nuestra existencia. Entonces hay que poner en orden y en claro esas dos cosas primero: quiénes somos dentro del cuerpo, en la persona, en el ser, y a dónde voy, qué es lo que quiero, hacia dónde me estoy dirigiendo, tanto hoy como en un futuro inmediato, como un futuro mucho más extendido, ¿sí? A lo largo de mi vida o de la vida de cualquier persona. El acto final de la vida, pues
se define en el bien vivir. Bienvenidos a quienes están conectándose. No puedo del todo darles una bienvenida a veces a cada persona. Gabriela, Ingrid, Orps, frente y detrás de ti. Ojo, sí, es nuestro sistema de asistencia que estamos todos interconectados para poder elevarnos y elevar la conciencia en estos tiempos. Así que bienvenida, Arce, bienvenidas a quienes se estén uniendo. Lo que transmigra, se dice, no es, es el alma, es la gota indestructible que se dice que todo mundo tiene. Todo mundo tiene una gota búdica o una alma transmigratoria. Todos tienen, digamos, la semilla dentro de su ser. Eso es lo que realmente transmigra. Realmente nuestro cuerpo es muy finito, en muchos sentidos es muy frágil. Este cuerpo puede fácilmente desintegrarse. Y sin embargo, la desintegración del cuerpo no representa la desintegración naturalmente del alma, ni mucho menos del espíritu. Es un estado de transformación. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, y nosotros ya como seres conscientes de un universo energético, pues estamos naturalmente entendiendo nuestros ciclos y nuestros cambios, ¿sí? En la vida hoy, al día se nos va a pedir morir muchas veces. Morimos a un estadio de ser, morimos a una identidad, morimos a un trabajo, morimos a una forma de encarnar ciertas cosas para elevarnos hacia otra forma. Hay gente que no está pudiendo, se está atorando mucho para hacer este cambio. Cuando tenemos un conflicto en hacer este cambio, nos toca repetir el pasado, porque nuestra conciencia lo que va a hacer es repetir y reorganizar nuestro pasado en un presente, porque le cuesta trabajo irse hacia un futuro diferente. O si podemos aceptar ese cambio, esa muerte en nosotros que está ocurriendo, que en un sentido 2020-2021 es el año de Kali. Kali va a estar, ¿no?, muy cerca de nosotros. Kali es el nombre que se le ha dado en el oriente a la energía de la muerte, del reciclamiento de las almas. Entonces esto va a estar con nosotros y ha estado entre nosotros por muchas razones. La gran mayoría son razones espirituales. Mucha gente decide. Yo, cuando he asistido a muchas personas que están en sus procesos de transición, la primera pregunta que debemos formular es realmente ¿qué quieres? ¿Quieres vivir o quieres morir? Porque el querer, la voluntad, el deseo es en sí lo que propicia lo que pueda ocurrir algo en la realidad de nuestras vidas. ¿Qué queremos con las cosas? Entonces fíjate cómo esta cita nos está dando la enseñanza continua y constantemente. A lo largo, si le contemplamos bien a fondo, es una cita muy profunda. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos y a dónde vamos? Eso es algo crucial, eso es algo muy importante. Cuando abrimos las dimensiones sutiles de la energía, podemos acompañar un alma a cualquier lugar que se dirija en el cosmos. ¿Sí? Esto requiere cierto entrenamiento necesariamente para poder llevarse a cabo, pero de una manera sencilla. Una persona puede llevar a cabo ese entrenamiento, puede realizarlo, puede hacerse un adepto de ese acompañamiento entre planos y entre mundos, porque cada vez más en esta dimensión de la vida, frecuencia, energía, realidad, tiempo, espacio en el que estamos, en este presente último en el que estamos abriendo más y más dimensiones. Entonces, las buenas noticias de esto es que ya no vamos a extrañar tanto a nuestros seres queridos cuando ellos parten. Si son seres cercanos a nuestro corazón, porque los vamos a sentir más cerca, porque los vamos a ver más cerca, ¿no? Recuerda que nuestros abuelos, nuestras abuelas, cuando tenían un luto, yo me acuerdo que vivía un tiempo en una pequeña población del norte del país, de donde es mi familia originaria, mi familia del lado materno, y veía que había un moño negro en la puerta de una casa. Y preguntaba, ¿qué es ese moño negro? Me dice, es un luto porque ha muerto alguien. Y yo decía, pues lamentable, terrible, qué triste. Y me ponía a reflexionar. Y después pasaban años y regresaba y seguía estando el mismo moño. Y decía, pero ¿por qué dura tanto? O sea, si eso es un evento, es un momento. Sin embargo, parece que es algo que estamos en otro tiempo, donde ya no tiene que ser tan
pesado estos procesos de transición y de dolor. Y necesariamente encontremos y sepamos que el dolor es la apertura a transicionar. Si viene algún dolor, algún sufrimiento, es el camino en sí para transicionar. Cuando hay una pérdida, se queda un espacio en nosotros, y si lo llenamos con luz y conciencia, el regalo que nos da la ausencia de un ser querido es la posibilidad de transformarnos y llenarnos más de su amor y más de su presencia y más de contextualizar lo que realmente vale la pena, para no perder tiempo, porque el tiempo también es lineal, pero también el tiempo es circular, y tenemos una gran labor que hacer con ese tiempo, si sabemos vivirlo con sabiduría. Entonces, recordemos que transmigra el alma, y esa alma que transmigra, se dice que sí se lleva consigo ciertas memorias de vidas pasadas, ¿no? Esto es algo que quien ha hecho un trabajo interno, llega a un momento donde empiezan a abrirse dimensiones y dimensiones y dimensiones de nuestras memorias, ¿sí? Nuestras memorias son relevantes porque son realidades simultáneas que existen desde nuestro pasado, donde estamos organizando temas, experiencia y resoluciones energéticas de nosotros. Entonces, el alma en sí no tiene principio ni fin, y cada alma se ve fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas que sufre en una vida indeterminada. Para que ese mérito, se habla de este mérito en algunas tradiciones, el mérito es, pues, digamos, los actos que conducen hacia una vida que sea más susceptible a evolucionar, a crear más luz, a crear más conciencia, o expandir la labor de la creación primaria dentro de nuestras creaciones, dentro de nosotros mismos, porque nosotros mismos también somos el creador y la creadora desde un punto de vista. Y entonces vamos acumulando cosas. Y hoy está esto amplificado por 20, que hace 20 años. Entonces, hoy lo que pasa en nuestra realidad es que la vemos reflejada muy rápidamente. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque en muchos sentidos, como seres programables, nosotros podemos programar nuestra vida y nuestra muerte, podemos extenderla. Y está el caso famoso que hablaba del diagnóstico mortal, que resultó que en un hospital cambiaron la ficha de diagnóstico de una persona de una camilla a otro, en donde estaba una persona con cierto padecimiento, y por equivocación movieron, ¿no?, esa, que podemos pensar que no es equivocación, pero vamos a considerar lo que fue una equivocación. Entonces podríamos pensar que esta equivocación le dio un diagnóstico que estaba a una persona relativamente sana, un diagnóstico mortal, que le decía que tenía una enfermedad absoluta y una enfermedad que no tenía cura y que le quedaba muy poco tiempo de vida. Entonces esa persona amaneció sin vida debido a ese diagnóstico. Entonces imagínense ustedes el poder que tiene. ¿Qué es el poder de esto? Porque ¿qué lo hace? Lo hace la palabra y lo hace la mente. Entendemos poco de la mente, y lo que hay que entender de la mente es que es un poder, y creamos con la palabra. La palabra es creadora, emanadora de realidad. Entonces nosotros podemos programar esto como las células, ¿no?, existen en nosotros con memoria a través de lo que nosotros nos decimos. Entonces eso es algo realmente muy, muy, muy importante. Muchas almas que alcanzan estadios muy altos de evolución deciden mantenerse en cierta estadio de renacimiento. Se llama transmigrador voluntario. Y esto es porque muchas almas regresan dentro de sus mismos constelaciones entretejidas de almas que previamente han acordado acompañarse y caminarse para seguir evolucionando. Todo sirve a la evolución. Y entonces con esa sabiduría adquirida, poder no solo guiarse a sí misma, sino guiar a otros también en ese camino. Entonces imagínate que tú tienes esta posibilidad. Si tú, con lo que sabes hoy,
tuvieras toda esa sabiduría de hace 20 años, 10 años, probablemente hubieras tomado decisiones diferentes, tal vez, probablemente hubieras evitado ciertas cosas, ¿no? Si hacemos una evaluación. Y ciertamente el inventario final de la vida es la muerte y los grandes tránsitos, donde debemos naturalmente decir y acompañar nuestra sabiduría diciendo qué fue, qué aprendí y qué no aprendí, qué pudiera haber hecho distinto. Los estadios de la disolución del cuerpo siempre van por etapas, y tal vez los que más tienen información sobre esto son los tibetanos, ¿sí? Aunque hay un libro, el libro egipcio de la vida y la muerte, que básicamente, sí, aquí lo tengo, el libro egipcio de la vida y la muerte, que básicamente son plegarias que se daban al alma para guiarla en los planos sutiles. Diferentes tradiciones son diferentes cosas. Los chamanes acompañan al alma y la llevan exactamente al lugar más alto de evolución donde puede encontrarse. Hay muchísimas opciones que pueden ocurrir. Y esos son momentos donde se llevan a cabo una serie de ceremonias, la gente reza, la gente hace plegaria, la gente manda sus rezos y manda sus bendiciones, porque esa luz siempre va a entrar en ese sistema, si el sistema está abierto a recibirla, para poder entrar, o sea, para poder dar un salto evolutivo lo más grande que se pueda, ¿sí? Es como un gran trampolín. Entonces, las plegarias son realmente como todo el aliento que te están mandando otros seres en su generosidad, en su amor, mandándote luz y bendiciones para que ese camino sea un camino que es realmente lo más expansivo posible, que puedas dar un gran salto evolutivo en la dirección de los diferentes niveles de las cosas que vienen. Algunas almas ya no van a renacer más en estos tiempos, algunas simplemente renacen por voluntad, o por incluso de verdad por una forma de entretenimiento de la conciencia, porque en realidad para esas almas no existe tal cosa tan marcada como la vida y la muerte. Y este fue el caso de un general que entró en el recinto de un maestro zen en un momento de guerra. Y entonces cuando llegó finalmente con el abad le dijo, ¿por qué tú no te inclinas ante mí? ¿Que no sabes que estás enfrente de alguien que pueda, ¿no?, tronar sus dedos, cortar tu cabeza? Entonces el maestro se sentó, cerró sus ojos y le dijo, ¿y tú no sabes que estás enfrente de alguien que al tronarse los dedos puede dejar este plano? Y cerró sus ojos y se fue. Es una decisión voluntaria de dejar. Entonces, claro, son historias muy altas, son historias que requieren, o sea, de maestros que dedican vidas enteras hacia su progreso de evolutivo. Pero esto no significa que hoy, con los dones del espíritu que hoy tenemos, con las bendiciones infinitas que están bajando a este plano, no podamos nosotros hacer un gran acto de pacificación, de equilibrio y de bienestar ante nuestra vida y ante la muerte, y la vida y la muerte de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, al ver estas enseñanzas, pues se puede recibir luz para el camino, entender que el cuerpo se va disolviendo en el alma se va disolviendo en el espíritu, y entonces hay una disolución, es un proceso donde vamos liberando, ¿sí? Los chakras se van abriendo. Recuerda que los chakras, el campo energético está entretejido como un tornillo con una rosca, está entretejido al cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico se va desenroscando y la energía va subiendo a la cabeza, que es el lugar por donde se va a ver la apertura de la cabeza, que es la misma apertura que existe abierta cuando hay un recién nacido. Es porque todavía está una conexión muy alta con el espíritu, es una puerta. Entonces esta puerta la podemos volver a abrir, tiene que ver con la salud del cerebro, tiene que ver con procesos naturalmente energéticos a lo largo de la vida, que idealmente deberíamos de aprender esto todos y a profundidad. El proceso de renacimiento puede variar. Se dice que puede tomar desde 49 días o una parte del alma, porque el alma es multidimensional, entonces un aspecto del alma renace, pero otro aspecto sigue en otro plano, hasta que el alma poco a poco va integrándose en una cohesión, digamos, completa y absoluta, donde alcanza un estado de libertad inherente y completa. Muchas veces puede durar mucho tiempo, muchos años tal vez, en el caso de que esté sujeta a un renacimiento,
Y en el acto de renacer, pues también hay que entender que tenemos que navegar ante las posibilidades que existen después de la muerte, para elegir conscientemente. Todo tiene que ver con quiénes somos y qué queremos, tanto en la vida como después de la muerte. Entonces, hay señales, es una gran ventana de oportunidad, que lo que se dice es que viene un gran periodo de claridad, aunque en la gran mayoría de los casos no tenemos claridad porque existe un gran miedo. Entonces, si existe un gran miedo al momento de morir, es muy difícil mantener la claridad ante esas circunstancias. Probablemente sea algo que nos vaya a abrumar, que nos vaya a absorber y que no sepamos cómo abrir esa claridad. Pero si tenemos esa gran claridad, esa gran ventana de oportunidad, lo que puede llegar a ocurrir es que puede existir una identificación del ser, del alma encarnada, como esencia pura, como luz pristina, como luz clara. Y entonces en ese momento, ese mismo acto de redirigir la atención y el foco de atención, el centro de atención de la conciencia, es lo que va a hacer que exista una reunificación. Lo que nosotros estamos haciendo es liberando paquetes energéticos de todo lo que nos pasa, desde nuestro renacimiento, de nuestra encarnación, hasta dejar el último día de nuestra encarnación. Vamos liberando las energías que se han alojado mucho en nosotros. Recordemos que mucho de la vida humana es simplemente eso. Venimos a, ¿no?, saldar y liberar y aligerar nuestra vida y nuestro caminar y aprender. Recordemos que Gaia es una escuela. Estamos en una escuela. Hay gente que va en el kinder, hay gente que va en la primaria, hay gente que ya se graduó de la primaria y vamos a entrar a la secundaria y así, ¿sí? Progresivamente. Hoy estamos siendo llamados a pasar, digamos, del estadio más primario de la evolución de la conciencia, que es como el kinder. Estamos en un kinder, ¿sí? Entonces estamos pasando un poquito ya a un estadio un poco más maduro, donde ya se va a acabar justamente la conciencia de dualidad y de separación que existe de nosotros con los procesos de la vida y con los procesos de la muerte. Cuando se experimenta directamente la naturaleza del cuerpo causal, el cuerpo, uno de los cuerpos más sutiles que hay en la conciencia, se dice que hay la emergencia de una gran dicha y un gran gozo, porque ese gran dicha y gran gozo siempre está disponible en nuestro sistema, siempre está disponible dentro de nosotros. Simplemente tenemos que ir y accesar hacia ese lugar en nosotros para que esto pueda suceder. La creencia es muy importante. Lo que crea una persona, su creación es su realidad. Entonces un budista va a tender a tener experiencias budistas, un hinduista a tener experiencias hinduistas, pues un ateo pues no la va a pasar nada bien, y según pues, un chamán va a ir probablemente con su tribu. Depende de nuestra creencia y depende de nuestro camino de vida y de alma, que hay muchos factores, complejos factores, que están entretejidos, ¿no?, en la vida de una persona. La creencia es importante. La gran mayoría de las personas pues creemos en un principio trascendental que es benevolente, que es benevolencia, que es liberación y que es el lugar a donde nos vamos a adherir, porque en el momento de transición, ¿qué vamos a hacer si todo lo que conocemos y todo lo que vemos está desapareciendo ante nuestros ojos? ¿Hacia dónde vamos a mirar y cómo vamos a navegar eso? Entonces, pues tenemos toda una vida para prepararnos y naturalmente pues la muerte puede ser totalmente inesperada, ¿sí? Y hay mucha gente que cuando viene esta forma inesperada a nivel de la persona, porque inesperada, el alma siempre sabe lo que está pasando y el alma siempre va a saber su camino, si no siempre va a poder articularlo, porque rara vez es el ser que expresa el lenguaje pleno del alma y el pleno de su espíritu y de su conciencia. Entonces las experiencias de la luz clara y también de la trampa multidimensional del renacimiento, es que el renacimiento no tiene que ser la naturaleza. Eso también es algo que hemos aprendido de este plano. O sea, muchas veces sí ha existido el engaño de la conciencia de las almas para mantenerlas atadas, ¿no?, a una dimensión en particular. Recordemos que somos libres de explorar y vivir en cualquier dimensión. Y hay múltiples dimensiones en el universo, vastísimas dimensiones de luz, de conciencia, de seres y de experiencias. El ser humano está empezando a pues volverse un ser del cosmos, un ser que es bienvenido en el cosmos. La única motivo para ser bienvenido en el cosmos es que tenga cierto grado de evolución.
que no seas un peligro. En los cosmos superiores, de hecho, hay dimensiones de esferas superiores donde no podemos accesar si tenemos un gran bagaje energético en nosotros. Entonces tampoco es como que puedas hacer trampa y te puedas ir a colar a una dimensión superior, ¿no? Donde viven los Budas, Amitabha Buda, y estar al lado de él. Si tú no has hecho un trabajo de resolverte internamente, eso va a ser prácticamente imposible. Y entonces, estas son tradiciones, las tradiciones, lo que les he estado mencionando, son ideas generales de lo que importa, de lo que más o menos ocurre, de las formas en las que uno se puede preparar, que es entender el proceso químico que pasa en el organismo, que es entender la necesidad de la asistencia, de resolver el río de vida. Es un poco más difícil en el lecho de muerte resolver el río de vida. La gente se lleva todas las cosas que no perdonó, todos los te quieros que no dijo, todas las cosas que se alojaron en su ser, en su alma, en resentimientos, conflictos internos. Eso es lo que ese ser va a lidiar. La forma en la que no se entregó, la forma en la que no descubrió el amor. Estamos aquí para descubrir el amor y vivirlo. Esa es la única y última graduación que puede existir para el ser humano. No existe ninguna otra. Así que si tú estás vibrando y ya sabes claro que el camino es ese, pues verdaderamente estás graduada en muchos sentidos de una gran dimensión de lo que es este planeta, y ciertamente ya tu frecuencia es una frecuencia para compartir, para guiar y para orientar a otros en el camino. Entonces, cuando trascendemos el terror de morir, realmente el proceso es dichoso, es pacífico y es un momento extraordinario. Yo, a lo largo de muchos años que hemos tocado esta enseñanza, y lo hemos hecho desde los puntos de vista de energéticos, porque necesitamos entrar al ámbito energético de la práctica, ¿no? No podemos nada más intelectualizarlo o tener ideas, porque eso no nos va a servir. Casi nadie tiene ningún problema con disolverse. Al contrario, el proceso es increíblemente dichoso, increíblemente liberador. Pero para eso necesitamos tener nuestra vida en orden. No podemos tener nuestra vida en orden si no hemos cumplido también con las cosas que cada alma se ha dispuesto a sí misma a cumplir. Entonces, lo que nos puede traer alivio es dar lo mejor de nosotros, y las personas de acompañamiento, las personas que están al lado de un ser que está trascendiendo, son personas que juegan un rol muy importante, porque a través de lo que ellos llevan hacia ese lugar es lo que va tanto a asistir o contribuir o demeritar al proceso de lo que se necesita. Se necesita un ambiente protegido, cuidado, resguardado, ¿sí? Idealmente. Claro, en nuestras vidas humanas pues hemos tenido muertes trágicas, no todo el mundo ha muerto después de hacer el amor con el ser querido, abrazándose y fundiéndose en el infinito. Eso sería fantástico, romántico y maravilloso. Morirse así o morirse, pues ¿cuál es la manera más placentera de morir? Digamos. Pero simplemente hemos experimentado trauma, y esos traumas se han quedado en nosotros. Si has muerto en una condición de mucho frío, en un accidente, esto se fija mucho en los sistemas y emergen como traumas que vienen espontáneamente en la vida de alguien ante esas circunstancias que se vuelven a presentar. Porque la naturaleza de la vida es una rueda repetitiva que se vuelve a construir. Lo importante es trascender la limitación del yo. Entonces, el ego humano, en un sentido, es una deformación, es una contracción de la liberación del sentido del yo, de la conciencia. Entonces, por eso el ego necesita ser flexible, volverse un ego flexibilizado, para poder entender esos cambios que van ocurriendo internamente. Si se fijan, bueno, recientemente ha habido una emanación muy fuerte y un recorrido de diferentes técnicas ancestrales que han llegado al norte, sur, este, oeste de todo el globo terráqueo, ¿sí? De todo el planeta, que han venido a presentarle a la gente la necesidad de morir, la necesidad de reciclarse, la necesidad de sanarse. Y esto pasó desde muchos años atrás, desde el inicio de esta nueva era
que se marca y comienza el 2012 y se dice que la ventana de oportunidad de transformación principal existe al 2025. Esto no significa que el 2025 no nos vayamos a seguir transformando, sino que están entrando otras tareas. Cuando llegamos a ciertas tareas vamos pasando a las siguientes tareas de lo que vamos a necesitando. Necesitamos entender esa gran unidad que representa la vida y la muerte, atravesarla, comprenderla, hacer las paces con nosotros, hacer las paces con la vida, hacer las paces con la vida de los demás, porque es la única forma que vamos a garantizar que existe en nosotros una elevación dichosa que trasciende deseos, que trasciende miedos, que trasciende codicias, que trasciende todas las cosas que te hacen atorarte. Y de alguna manera ya sabemos qué son las cosas que nos atoran en la realidad. Los conflictos. Conflictos va a haber en nuestra vida. La manera de abordar nuestros conflictos, eso es lo que va a hacer que tengamos éxito o no en poder liberarlos. Entonces, si tenemos una comprensión adecuada de este momento, va a servir mucho a nuestro favor. No solo si nosotros nos tenemos que preparar para nuestro propio proceso de trascendencia o si estamos asistiendo a otras personas a que lo hagan. No es el fin, naturalmente, ni remotamente, al contrario, es el inicio de una nueva nivel de paquete de evolución, es el inicio de la oportunidad, es el inicio del contexto, es lo que pone en orden, en una gran balanza de energía cósmica, todas las dimensiones de nuestro ser, ¿sí? En la medida en la que nuestro corazón va purificándose, en la medida en la que somos de servicio a la vida, a otros, esa alma no tiene nada que temer. Esa alma va, independientemente de su nivel de realización interna en su conciencia, esa alma va a tener una trascendencia pacífica. Esto es algo que es evidente, es algo que es obvio. Y nosotros estamos ahorita hoy expuestos a, pues, acelerar nuestro proceso de evolución, ¿sí? Entonces, toda la muerte que estamos viendo a nuestro alrededor, pues viene a enseñarnos la vida, enseñarnos nuestra posición para la vida, nuestro despertar día a día. De alguna manera, cada vez que vamos a dormir, por supuesto, cada vez que vamos a meditar, es morir. Necesitamos morir. Solo la persona que está en cuerdas verdaderamente y libres energéticamente son las personas que hacen una gran introspección y se liberan consistente y constantemente. La liberación es algo continuo. No ocurre nada más en una ocasión o en un periodo, es un proceso entero de vida, de los tránsitos. Entonces sepamos explorar esto, dejarlo en su justo lugar, explorar nuestras muertes, enterrar a lo que ya no puede ir más. Se está muriendo el sistema viejo, nos estamos muriendo junto con él. Es un tiempo de rectificación para muchas almas del camino, es un tiempo de agradecer, es un tiempo de soltar, es un tiempo de permitirse generar una esperanza de algo nuevo. Lo que se está muriendo también es lo que ya cumplió un ciclo, que ya no puede ir más allá en esa forma. Recordemos que el alma verdaderamente se regocija en su transformación, sea que lo sepa o sea que no lo sepa. Muchas almas deciden trascender en este momento porque saben que en ese reciclamiento que pueda naturalmente existir, o en la gran mayoría de los casos que puede existir, va a haber un gran progreso. Van a venir restaurados, van a venir renovados. Todo tiene un límite. Incluso la exposición de nuestra energía densa, el veneno en nosotros tiene un límite. Hay una cantidad de energía que podemos llegar a procesar en nosotros. Entonces, es muy importante poder hacer las paces con lo que se muere en nosotros y mirar internamente y mirar ese mundo interno que nos sostiene, que nos bendice, y que sepamos nosotros hacerlo simple y sencillamente desde nuestro corazón. Sepamos nosotros que podemos bendecir a nuestro entorno, a la vida. Tú puedes dar lo mejor y lo que tú des
dando desde tu corazón va a tener un efecto, va a impactar a otros, vas a asistir a otros en ese proceso. Y mientras estamos en un duelo, que todavía seguimos en un duelo, en un estado de shock, en un estado probablemente traumático en muchos sentidos, pues podemos entender con mayor profundidad ante ver. Ningún problema puede perdurar por demasiado tiempo. Todo a la final se resuelve de una manera espiritual. Entonces también nuestros estadios, el momento que tú dices, ya quiero morir a tener una restricción, una limitación. La muerte representa el fin de la limitación. Somos seres ilimitados, pero no vivimos como seres ilimitados. Vivimos como seres profundamente restringidos y limitados. Y entonces, ante el hecho del tránsito de la vida y la muerte, entonces nosotros vamos encontrando eso que es ilimitado en nosotros, progresivamente, continua y consistentemente. Al llevar a cabo eso, pues nuestra alma se va liberando. Y se va liberando también con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nuestros seres queridos que están cerca de nosotros, que trascienden. Entonces no esperemos, naturalmente, hacia un tiempo probablemente incómodo o un momento disminuido para que nosotros podamos hacer la gran obra y la gran tarea que venimos todos a encarnar. Y la gran obra y la gran tarea es tu propia, ¿no?, liberación y expansión de tu conciencia. No existe ninguna otra razón. Es el último estadio de liberación. Y si quieren, les dejo escritos. Hay tal vez unos 4 o 5 libros principales, documentos que vale la pena leer, que vale la pena explorar como información, y pues todas las recomendaciones que nos hacen. Para mí, desde el punto de vista energético, lo más importante es hacer un gran procesamiento de energía, ¿sí? Entonces yo, a la gente que caminamos en un camino de sanación, muchas veces hemos hecho prácticas por un mes entero de hacer un proceso de transición cada día, porque de esa manera estamos liberando. Y ese proceso se siente increíblemente restaurativo para nosotros, para quien lo lleva a cabo. Son cosas que podemos aprender a hacer. Incluso un acto simple de psicomagia, el hecho de representar, de escribir tu obituario, de hacer un cierre. Entendamos la importancia de la ceremonia. La ceremonia es crucial en nuestra vida. Cuando hacemos una apertura de algo, cuando hacemos un cierre de algo, le estamos diciendo al universo cómo esa energía se va a comportar desde nuestra creación. Pero si en nuestro universo propio, interno, externo, le decimos y le mandamos 2 señales diferentes, en donde no estamos ni en un lado ni en el otro lado, donde no cerramos una cosa y no empezamos otra cosa, y no llegamos a honrar lo que es un ciclo y entenderlo, porque es algo inevitable, es algo que todos vamos a ir consistentemente experimentando. Entonces pues nada más nos vemos con problemas y conflictos innecesarios. Entonces esto pues es algo que se puede ir disipando, se puede ir trascendiendo. La práctica espiritual es primaria, es fundamental para estos momentos. El saber entrar en un estado de profundo silencio dentro de nosotros, y el saber a dónde refugiarnos. El refugio último está en nosotros, en la cueva interna de nuestro corazón, la cueva interna de nuestra alma. Y entonces cuando llegamos a esas experiencias, pues podemos asistirnos, podemos bendecirnos, y podemos probablemente verlo en un nuevo rostro, un rostro de mayor esperanza, de mayor libertad y de mayor paz, ¿sí? A la final todos, como decía un maestro, nos estamos acompañando a casa. La casa, este es un lugar que tenemos que volver nuestra casa. La única manera de volver nuestra casa a este lugar es habitando nuestro corazón esencial aquí. Entonces aquí, si yo habito mi corazón esencial, entonces yo hoy soy libre aquí, ¿sí? No tengo que esperar a mi muerte
no tengo que esperar a trascender para ser libre, hoy soy libre aquí. Entonces podemos ser libres aquí y estar plena y totalmente participando conscientemente, colectivamente, en lo que este momento es, que es un gran momento. Sigue siendo una gran prueba. Y estoy seguro que vamos a salir adelante por todo lo que implica, por todo lo que ha sido. Y esta humanidad verá una luz que uno conoce, una luz que uno reconoce, que siempre ha sido y siempre existirá. Y nos va a tocar ver estas transformaciones que son únicas, que son magníficas. Cuando el alma deja el cuerpo, tiene muchas opciones, las cosas siguen, los lazos de amor nunca se disipan, el amor solo crece y siempre busca la manera de volver a encontrarse para volver a encarnar el amor. A la final, eso es lo único que importa. Sea quien sea, seamos quienes seamos. Estamos todos en este holograma experimentando este momento y este espacio. Y pues gracias por escuchar sobre esto. Espero que esto les sirva a alguien. Me lo pidieron y lo quise hacer. Hay mucho más que explorar. Hay libros que hablan de procesos de transición, de muchos maestros que nos dejan unas grandes enseñanzas, que nos dejan con un sentimiento de paz, que vivamos paz y que si estamos también en estados de conflicto, dolor, de duelo, que podamos vivir ese duelo cuidándonos, cuidando lo que nos pasa y que podamos sobre todo, creo, honrar la vida como cada instante, que tenemos aliento, que podemos respirar como lo más sagrado, porque lo es nuestro último regalo, es lo que tenemos, todo lo demás es un tránsito. Muchas gracias y buenas noches.